Hola, soy Marta Almaguer, soy licenciada en nutrición y también padezco linfedema. El día de hoy quisiera hablarte y darte una pequeña guía y unos pequeños consejos sobre hábitos alimenticios saludables en el cuidado del linfedema. Lo importante en el linfedema es que el paciente tenga una calidad de vida digna y aceptable y normal como cualquier otra persona. Y aquí la alimentación juega un papel primordial, aunque sea un tema que se trata muy poco en esta patología. Saber qué comer y en qué cantidad es esencial para nuestro cuerpo. Necesitamos realizar cambios en nuestra forma de vivir. El estilo de vida nos ha llevado a consumir en exceso alimentos ricos en grasa, ricos en azúcares y muy pobres en fibra, vitaminas o minerales, y a disminuir el consumo de alimentos naturales ricos en nutrientes, como lo son las frutas, las verduras, frutos secos, legumbres y cereales integrales. Hay que realizar ciertos cambios en nuestra forma de comer. Eso hará que nuestro organismo reaccione favorablemente al linfedema. Vamos a empezar a hablar por las proteínas, tema muy tocado, pero poco analizado realmente en el linfedema. Los alimentos ricos en proteínas animales son la carne, el pescado, huevos y lácteos. Y los alimentos ricos en proteínas vegetales son generalmente las legumbres. Primero, ingerimos un 50% más de proteínas de las que necesita nuestro organismo. Realmente nosotros necesitamos aproximadamente del 15 al 20% de proteínas del total de calorías que consumimos, o sea, es muy poco. Y generalmente ingerimos una cantidad mayor a la que realmente necesitamos. Y aparte de todo esto, ingerimos muy pocas proteínas de origen vegetal y sobrevaloramos las de origen animal, siendo que las proteínas de origen vegetal, mezclándolas con cereales, podemos hacerlas de alto valor biológico. ¿Por qué debemos de consumir más proteína de origen vegetal y menos proteína de origen animal? Primero, las proteínas de origen animal son moléculas mucho más grandes y complejas, y esto lleva a que sean más difíciles de digerir, porque hay mayor número de enlaces entre los aminoácidos por romper. Entonces, es importante combinar cereales con legumbres o lácteos para hacer proteínas de alto valor biológico. La ingesta de proteínas de origen animal conlleva la ingesta de desechos del metabolismo celular presentes en esas proteínas, como el amoníaco o como el ácido úrico. Y estos son compuestos tóxicos, como, las personas que tienen alto el ácido úrico y luego andan batallando con dolores articulares, ¿verdad? Pues es por eso. La proteína animal suele ir acompañada de grasas, en su mayor parte grasas saturadas. Este es un tema que un poquito más adelante también analizaremos. La carne. Las carnes rojas, como el cerdo, ternera, deben de consumirse en menor cantidad que las blancas, como el pavo o el pollo. Y conviene elegir las partes magras. ¿Qué quiere decir? Las partes que no tienen grasa. En las aves se debe de eliminar la piel porque la piel es en donde se junta la mayoría de la grasa. Todos los embutidos, ¿qué quiere decir eso? Las salchichas, los jamones, todo eso, se deben de consumir con muchísima moderación, sobre todo los más grasosos como son el chorizo, salchichones, mortadelas, etc. El consumo semanal debe reducirse a 2 raciones por semana, sobre todo en pacientes con linfedema. El tamaño de la ración debe de ser pequeño, de unos 80 a 100 gramos. Por ejemplo, si yo veo la palma de mi mano, esa es la ración y esa es la cantidad de carne o de proteína de origen animal que yo debo de consumir. 80 a 100 gramos equivale aproximadamente a un bistec pequeño. El pescado. El pescado aporta una de las grasas más saludables para nuestro organismo y ayuda a descender los niveles de triglicéridos en sangre, las placas de ateroma o de colesterol en las arterias, esto previene la arteriosclerosis, la formación de coágulos, la tensión arterial en personas hipertensas, el riesgo de desarrollo de cáncer de próstata y las sustancias inflamatorias. ¿Por qué? Porque contiene aceites, como el omega, ¿sí? Que ayudan a procesos
Antiinflamatorios, el pescado. Los pescados blancos o magros contienen un 1% de grasa, lo que hace que su valor calórico sea menor. Entre ellos encontramos el bacalao y el lenguado. Los pescados azules o grasos contienen entre un 8 y un 15% de grasa. Entre ellos encontramos el atún, el bonito, la sardina y el salmón, ricos en omegas. El consumo recomendado es de 3 veces a la semana, alternado el pescado blanco con el azul. Leche y derivados. El yogur contiene microorganismos vivos que refuerzan nuestra flora intestinal. Esto hace que sea un alimento recomendable. La cantidad deseada es de 2 yogures al día, en sustitución a la leche. Estos tienen que ser bajos en grasa también. Los quesos más sanos son los frescos, por su bajo contenido en grasa y colesterol. El huevo. El huevo es muy nutritivo porque contiene un gran aporte, un 12% de proteínas de alto valor biológico y además de ácidos grasos esenciales como la vitamina y aparte vitaminas como la A, la D, la E, la B2 y la B12 y algunos minerales como el hierro, yodo y zinc y otros componentes como la lecitina o los carotenoides. Proteínas del huevo. Estos se encuentran en la clara y son de alto valor biológico y de muy buena digestibilidad. La yema es la fuente de las grasas. Unos 3.5 gramos corresponden a ácidos grasos saturados, que son los menos saludables, y 1.2 gramos que corresponden a poliinsaturados y 4.5 gramos a monoinsaturados. Se recomienda un consumo de 1, 3 o hasta 4 huevos ecológicos o camperos por la semana, o sea, huevos orgánicos. Se prefiere esto. Las legumbres. Estas legumbres reducen el colesterol LDL, o sea, el colesterol que puede ser un poquito malo. Los hidratos de carbono, tan abundantes en las legumbres, son de asimilación lenta, por lo que proporcionan energía a largo plazo sin elevar los niveles de azúcar en sangre. Las legumbres tienen fibra soluble e insoluble. Son alimentos con un gran efecto saciante y por lo tanto pueden limitar la cantidad de comida que ingerimos. Lo ideal es consumir 3 veces a la semana sin añadir ningún tipo de grasa animal. Las combinaciones entre alimentos para obtener proteína completa deben de ser las siguientes: legumbres con cereales, legumbres con hortalizas, lácteos con hortalizas o lácteos con cereales. El linfedema es un edema rico en proteínas, precisamente por la falta de reabsorción de estas moléculas proteicas. Tal vez surge en los pacientes con linfedema la idea de que no ingerir proteínas puede solucionar el problema, pero esto no es nada más lejos que de la realidad. Necesitamos ingerir como cualquier otra persona, pero teniendo más cuidado en el equilibrio entre las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Vamos a ver cuáles son las necesidades de proteína de origen animal y vegetal al día. Vamos a suponer, la proteína se multiplica los kilogramos de peso por 0.8 de proteína y lo que nos salga, el 40% debe ser animal y el 60% debe ser de origen vegetal. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, ¿sí?, necesita 48 gramos de proteína al día. 19.2 de estos gramos de proteína al día deben de ser de origen animal y 28.8 deben de ser de origen vegetal. Y así nos vamos subsecuentemente dependiendo del peso que tenga la persona. Grasas. Vamos a saber que hay diferentes tipos de grasa. Existe lo que es la grasa saturada, que la contiene la mantequilla, algunos tipos de queso, carne, productos cárnicos, leche, yogur enteros, tartas y masas, manteca, cebo de vaca, margarinas, grasas para pastelería y aceite de coco y de palma. Aquí, al aumentar el consumo de grasa saturada, existe un riesgo cardiovascular. Entonces, al máximo debemos de ingerir 15 gramos de grasa saturada. La grasa monoinsaturada. Aquí se encuentran las olivas, el aceite de oliva, frutos secos como nueces, pistachos, almendras, avellanas, anacardos y cacahuates y el aguacate. La mayor parte de la grasa debe provenir de estas fuentes. Al día, por ejemplo, 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen es ideal, pero este aceite también no debe ser cocido, debe ser generalmente frío y prensado en frío. Omega 3 y 6.
Ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no puede fabricar. El omega 3 lo contiene el salmón, la caballa, el areque, la trucha, nueces, semillas de soya, semillas de lino. Y el omega 6 lo contiene el aceite de girasol, de maíz, de cacahuete, de palma, etc. Se recomienda más omega 3 ya que tiene un efecto beneficioso para la salud del corazón y un papel importante en las funciones cerebrales y oculares. Y aparte, una función antiinflamatoria. Vamos a hablar un poquito de las grasas trans. Las grasas trans se encuentran en algunas grasas para fritura y pastelería. Por ejemplo, aceites vegetales hidrogenados, utilizados en galletas o productos de pastelería, productos lácteos, carne grasa de ternera, de oveja, etc. Abusar de este tipo de grasas contribuye a aumentar los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, lo que provoca un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Alimentos ricos en grasa. El aceite de oliva virgen contiene propiedades sobre la prevención y terapéutica de la patología cardiovascular. Perfil lipídico favorable, reducción de los niveles de colesterol LDL y aumento de los niveles de HDL en el plasma sanguíneo, reducción de la oxidación de las LDL, reducción de la presión arterial y un incremento de la vasodilatación arterial. Eso nos va a ayudar el aceite de oliva virgen. Tenemos frutos secos. Estos reducen el nivel de colesterol LDL, que es el malo, y el nivel de lípidos en la sangre. Tienen grasas beneficiosas como proteínas y fibras y contienen una combinación de vitaminas y minerales. Debemos de consumir un puñado de una mezcla de frutos secos varias veces a la semana. Los hidratos de carbono o carbohidratos. Existen dos tipos de hidratos de carbono, los azúcares simples y los complejos. Estos los vamos a tener que checar, depende del índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad en la que se descompone la comida e ingresa como glucosa. Cuanto mayor es la velocidad en que se descompone la comida, mayor será su puntuación en el índice glucémico. Y el índice coloca la glucosa en el 100 y puntúa todos los alimentos en relación con este número. Cuanto más alto, más rápido se metaboliza y más rápidamente aumenta la glucosa en sangre. Y menos recomendable es. Nuestra alimentación debería estar basada en los cereales integrales, frutas y verduras. Aquí tenemos una diferencia y, por ejemplo, una comparación y vemos lo que es el índice glicémico. Por ejemplo, el índice glicémico en el pan integral es de 35, cuando en un pan blanco es de 70. Copos integrales, 35. Cereales refinados, 85. Arroz integral, 50. Arroz blanco, 70. Pasta integral, 40. Mermelada, 75. Fruta seca, 30. Pasta, 60. Verdura, 15. Y fructosa, que es de la fruta, 20. Vemos el azúcar. Nuestro consumo de azúcar simple no debería ser superior a 30 gramos al día. ¿Sí? Vemos aquí las comparaciones. Vemos, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tiene un elote cocido. O sea, tiene apenas como una cucharadita y media. La sandía tiene pocas, ¿verdad? Como 4. Pero si vemos una simple coquita de lata, tiene 10 cucharadas, una coquita de lata. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Frutas y verduras. El color propio de las frutas y verduras nos aportan acciones muy beneficiosas. Por ejemplo, el rojo son alimentos ricos en licopeno. Este es un carotenoide. Es más importante que tiene una relación con una menor incidencia de cánceres digestivos y de próstata y enfermedades coronarias. Tenemos el color rojo y púrpura o rojo púrpura. Los alimentos que tienen este color son ricos en antioxinas y son poderosos antioxidantes. El color naranja son ricos en caroteno, alfa y beta. El beta-caroteno es el más importante como provitamina A. El naranja amarillo proporciona la beta-criptoxantina, que es otro carotenoide. El amarillo verde lo contienen espinacas, col rizadas, maíz, guisantes, aguacate y melón dulce. Proporciona luteína y zeaxantina. Estos carotenoides se encuentran en el ojo y contribuyen a la salud ocular. El verde contiene sulforafano, isotiacianato e indoles. Estos estimulan los genes del hígado para iniciar la producción de enzimas que destruyen en los organismos algunos productos que causan cáncer. El blanco y verde, como por ejemplo alimentos como el ajo, cebollas, apios, peras y endivias,
contienen alicina, que es un producto que se ha demostrado que tiene efectos antitumorales y es rico en flavonoides. El mango contiene un enzima digestivo en propiedades similares a la papaína de la papaya y al combinarse con su contenido de fibra natural, ayudan a la digestión. La fibra es otro punto muy importante. Ayuda a regular la función de nuestro intestino y a evitar o corregir el estreñimiento. Hay algunos alimentos ricos en fibra como cereales integrales, legumbres, la fruta, la verdura y los frutos secos. Alimentos que no contienen fibra son la leche, los huevos, la carne, el pescado, el azúcar y las grasas. Se recomienda consumir de 30 a 35 gramos de fibra al día. Para llegar a esta cantidad, debemos ingerir diario frutas, verduras, cereales integrales, legumbres 2-3 veces a la semana. Sal y linfedema. La sal es el nombre que utilizamos para referirnos al cloruro sódico. El sodio contribuye al volumen de líquido extracelular en el organismo, además de otras funciones importantes. El consumo equilibrado de este micronutriente junto con el potasio hace que el organismo mantenga los niveles adecuados de agua. El problema radica en el consumo abusivo de sal. El 10% del consumo de sodio está presente de forma natural en los alimentos y el 15% del consumo de sodio se añade al cocinar. Pero el 75% del consumo de sodio se añade durante la elaboración de los alimentos en las industrias alimentarias, como por ejemplo la sal oculta de los alimentos, que se van en conservadores, en saborizantes, etc. Los alimentos como los snacks, aceitunas, carnes y pescados salados, platos precocinados, cereales de desayuno, sopa de sobre, pastillas potenciadoras del sabor, son alimentos muy ricos en sodio. En el linfedema es importante reducir el sodio. Agua y linfedema. Hay que beber la misma cantidad de agua que cualquier otra persona. Lo mejor es utilizar alimentos diuréticos. De forma natural, nos ayudan a eliminar algún tipo de toxinas que fabrica nuestro propio organismo. Las bebidas gasificadas, energéticas o zumos industriales no deben formar parte de nuestra alimentación diaria. Hay algunos alimentos diuréticos como el apio, la alcachofa, coliflor, espárragos, borraja, berenjena y judía verde. Y algunas frutas como la manzana, el melón, la pera, uva, melocotón, níspero, sandía y la jamaica también es muy buena como diurética. Es importante consumir 8 vasos al día de agua. Ejercicio y linfedema. El ejercicio nos ayuda al mantenimiento o a la recuperación de un peso saludable. El levantamiento de pesas de forma paulatina y lenta es un ejercicio que se ha demostrado que reduce la exacerbación y la severidad de los síntomas del linfedema. Reduce la tensión, el estrés y la ansiedad por la enfermedad. El ejercicio también es sabido que eleva el estado de ánimo. Se debe comenzar con una intensidad muy baja y avanzar lentamente y de acuerdo a la respuesta de los síntomas. Peso y linfedema. Se recomienda el mantenimiento del peso ideal en pacientes con linfedema. Cuanto más peso, más células de grasa y más demanda de nuestro sistema circulatorio y linfático, lo que aumenta la masa corporal, pero no nuestros capilares o vasos. Nuestro sistema de desecho se queda pequeño para hacer su papel con eficacia. Lo más sencillo, eficaz y duradero es perder peso de forma lenta, progresiva y sin necesidad de pasar hambre. Algunas recomendaciones que te puedo dar el día de hoy es, primero, la ingesta de alimentos de alta densidad energética puede conducir a un incremento de peso. Una alta ingesta de fibra en el contenido de una dieta rica en alimentos de origen vegetal se asocia a un mejor control de peso corporal y a un mejor control del hambre. El consumo de fruta y hortalizas está asociado a un menor incremento de peso en adultos a largo plazo. 3 piezas de fruta y 2 raciones de hortalizas es lo mínimo recomendado para un peso saludable. Un consumo alto de cereales integrales está asociado a un menor peso. El consumo de bebidas azucaradas está asociado a pesos superiores. La adición de frutos secos a la dieta habitual no se asocia al aumento de peso corporal. Y estos consejos te doy. Espero que los tomes en cuenta el día de hoy y espero te sirvan para poder mantener a raya tu linfedema. Cuídate mucho y cualquier duda, con toda confianza me puedes preguntar.